Vamos a compartir en el Nuevo Testamento. Yo le pido que usted pueda abrir su Biblia en Colosenses capítulo 1. Por favor, Colosenses capítulo 1. Vamos a compartir la palabra del Señor. Versículo 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Atención al verso 11 que estoy leyendo aquí. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Aleluya. Para toda paciencia y longanimidad. Fíjense en esas palabras, por favor. Para toda paciencia y longanimidad. Verso 12: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestro corazón y a la necesidad específica de cada uno. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Tú estás aquí presente, Señor, y tú conoces nuestras vidas, conoces cómo hemos llegado, conoces nuestro pensamiento, conoces, Señor, nuestro entrar, nuestro salir, conoces, Señor, nuestras vivencias, nuestras experiencias, lo que hemos pasado, Señor, en el último tiempo. Tú lo conoces, Señor, en profundidad. Conoces lo que hay en nuestra mente, conoces nuestras proyecciones, conoces, Señor, la motivación por la cual estamos aquí. No hay nada oculto, Señor, y yo te pido que tu palabra sea luz, Señor, en nuestro caminar, que tú alumbres nuestro andar y que tú quites de en medio todo aquello, Señor, que impida que lleguemos a tu propósito, Señor. Yo te pido, Señor, que trates con nosotros a través de esta palabra. Háblanos, Señor, sacude nuestra realidad de manera que podamos entender tu voluntad, lo que tú quieres para nosotros. Señor, yo te pido que tomes mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo me inspire, Señor, que vaya más allá de mi capacidad, de mi conocimiento humano, Señor. Tú conoces mi corazón y te pido en esta tarde que tomes mi vida, tomes el control de mis labios, de mi corazón y mi mente, Señor, para ser vocero de tu palabra, Señor. En esta tarde atamos y sujetamos al nombre de Jesús todo espíritu contrario, todo espíritu de indiferencia, de indolencia a tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar y declaramos, Señor, una cobertura total, un dominio total y absoluto de tu Espíritu Santo, Señor, de manera que mientras se escucha tu palabra, tu Espíritu Santo hable, ministre, Señor, al corazón. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, por favor. Hermano, yo quiero hablar de una o dos palabras claves que están aquí en este pasaje. Iré compartiendo más pasajes que hablan de lo mismo en el Nuevo Testamento. Cuando leemos la Biblia, leemos muchas cosas maravillosas. En este extracto que hemos leído, vemos, cierto, que la Biblia, el apóstol Pablo habla de la potencia de su gloria. Amén. ¿De qué más habla? Del conocimiento de su voluntad, habla de sabiduría, habla de inteligencia espiritual, habla del conocimiento de Dios. Pero hay dos palabras aquí, hermano, las cuales yo quiero tratar con la ayuda del Señor, y son palabras que se nos van, son palabras que no son tan utilizadas en el cuerpo de Cristo, son palabras que a veces pasan desapercibidas, porque estamos acostumbrados a recibir solamente las palabras espectaculares del Evangelio, como la sangre de Cristo tiene poder, y ciertas frases que utilizamos y cantamos, o la gloria de Dios. Se utiliza mucho en los labios de los predicadores. Usted puede escuchar esos conceptos: la sangre de Cristo, la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, cierto, que caracterizan también a la iglesia pentecostal con las manifestaciones. Y siempre estamos en ese ámbito, en ese aspecto, en ese ambiente de cosas. Amén. Pero hay ciertas palabras en la Biblia que nos dan también una clave
para vivir como Dios quiere que vivamos en su voluntad. Y a veces pensamos que solamente tenemos que tener manifestaciones o solamente tenemos que tener ciertas cosas que hacen de nosotros personas espirituales, pero hay conceptos que se nos van. Y lo que quiero tratar yo con la ayuda del Señor en esta tarde es algo muy breve, algo muy sencillo y algo muy puntual. Es acerca de la paciencia y de la longanimidad. Amén. No acostumbro a hacer esto, pero quiero hacerlo, que usted pueda repetir conmigo: paciencia, longanimidad, longanimidad. ¿Qué será longanimidad? Pasamos a veces leyendo la Biblia y sí, potencia de su gloria, bendición de lo alto, bendición espiritual, gloria de Dios, voluntad de Dios, paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es longanimidad? ¿Qué significa tener paciencia? No significa solamente esperar. ¿Y qué significa más todavía el concepto de longanimidad? ¿Qué será longanimidad? Yo le insisto, a veces pasamos por la Biblia, pasamos por la Escritura sin detenernos en ciertas palabras y creemos que son palabras bonitas, creemos que son palabras, cierto, que nosotros leemos en la Biblia, pero a veces no nos detenemos a profundizar qué significa una palabra. Pero quiero hablarle algo que el Señor entregó a mi corazón. Si un cristiano tiene paciencia y longanimidad en el tiempo, va a ser un cristiano de poder. Un cristiano paciente y que tenga longanimidad. El cristiano que tiene la longanimidad, y ya le explicaré lo que es longanimidad, ¿cierto? Yo sé que algunos lo saben o tienen alguna idea de lo que es, pero el cristiano que obtiene en el camino del Señor, porque eso no se obtiene de un día para otro. Amén. El cristiano que tiene longanimidad en su vida espiritual es un cristiano que puede resistir cualquier tipo de prueba. Del calibre que sea, de la envergadura que sea, si el cristiano logra tener paciencia y longanimidad, es un cristiano de poder, es un cristiano que tiene autoridad. Yo sé que anhelamos cosas más espirituales, ¿cierto? O que se ven, cosas que afloran, manifestaciones que se ven en la superficie nuestra. Pensamos que un hermano efusivo para alabar al Señor, como lo es en mi caso, yo soy efusivo para alabar al Señor. A mí usted no me va a ver nunca dando la gloria a Dios así, gloria a Dios, Cristo vive. No, usted me va a ver dando la gloria a Dios como damos la gloria a Dios, pues amén. O como hay que darla, bendito sea el nombre del Señor, que algunos se preguntan: ¿y por qué dan tanta gloria a Dios? Y algunos también critican, pero si lo hacen así, les da lo mismo dar la gloria del Señor. Pero cuando yo doy la gloria al Señor, yo le doy la gloria al Señor. Yo me imagino que hay 5 demonios al lado y yo le doy la gloria al Señor y los 5 demonios salen espantados y quedan estampados en las paredes cuando le doy la gloria al Señor de Israel, aleluya. Cuando digo hay poder en su sangre, yo me imagino que hay una potestad ahí rodeándome que quiere turbarme. Y digo, la sangre de Cristo tiene poder y me imagino que esa potestad sale arrancando porque la sangre de Cristo le quema, aleluya. Entonces hay cosas, cierto, superficiales, que no son cosas que no tienen importancia, en sí tienen importancia. Alabar al Señor, glorificar su nombre, orar al Señor en el Espíritu, amén, fluir en el don espiritual que el Señor le ha dado, eso es algo importante. Pero también en el camino del Señor hay algo que nosotros vamos recobrando en el camino del Señor y que se obtiene con el tiempo de caminar en el camino del Señor. Y son cosas que a veces pasan desapercibidas, como son la paciencia, la longanimidad y la autoridad. El cristiano que se santifica, el cristiano que se humilla, el cristiano que ora, que busca a Dios, no solamente lo hace, ¿cierto?, por reprimirse de las cosas del mundo. Atención los jóvenes con esto. El evangelio, jovencitos amados, no es reprimirse de placeres. Porque la gente que no entiende el evangelio dice: no, pero a ti no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro, no te dejan fumar, no te dejan bailar, no te dejan ir a las discotecas, no te dejan hacer nada. Y muchos jovencitos creen que estar aquí es solamente reprimirse de placeres. Pero el evangelio no es reprimirse de placeres. El evangelio es tener libertad del espíritu. Y de nada nos sirve reprimirnos o privarnos de cosas si no estamos libres en el espíritu. Eso es una mera religiosidad. El reprimirnos de cosas, el evitar cosas, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. O sea, yo todo lo puedo hacer físicamente. ¿Ah?
Yo lo puedo hacer físicamente, cometer un acto de maldad, lo puedo hacer y se me es lícito porque lo puedo hacer. Nada me impide hacer una maldad porque puedo hacerlo, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces de nada sirve que nosotros evitemos cosas o evitemos lo del mundo si no hemos sido libertos en el Espíritu primero. Entonces nosotros nos santificamos y guardamos nuestra vida como resultado de lo que el Señor hizo en lo más profundo de nuestro ser. ¿A cuánto Dios los cambió? ¿A cuánto Dios los renovó? Entonces por eso nosotros nos congregamos. Entonces por eso nosotros oramos. Entonces por eso nosotros le decimos no al pecado. Es por eso que nosotros queremos buscar al Señor cada vez más. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay cosas, le insisto, que son superficiales, que están como por encima de nosotros. La vestimenta, muchos ven, ¿cierto? Y pensarán que un cristiano es buen cristiano solo por la vestimenta, pero hay algo mucho más profundo que viene de atrás, que viene después de un tramo recorrido en las cosas del Señor, y eso es paciencia, longanimidad, y también quiero incluir en esto la autoridad. Si usted lleva años santificándose, usted debe ser un cristiano de autoridad. Y si usted no tiene autoridad en su vida espiritual, usted solamente se ha guardado religiosamente. Usted ha guardado una religión y no el camino del Señor. Porque cuando usted lleva años, pregúntese usted cuántos años lleva en el Evangelio. Algunos décadas, otros 10 años, 5 años, 7 años. Otros son nuevitos en el Señor, llevan algunos meses. Pero en la medida que va avanzando, vamos teniendo autoridad. Amén. Vamos teniendo autoridad. Hay cosas que antes nos atacaban que ya nosotros podemos controlarlas, nosotros podemos orar sobre esas cosas. Antes teníamos una lucha, ¿cierto?, en cierta área de nuestra vida, pero pasaron los años, pasó el tiempo y ya tenemos autoridad sobre eso. ¿Cuántos tienen autoridad? He aquí os doy autoridad, dijo el Señor Jesús. Y aquí no es solamente llamarnos cristianos y ser el pueblo que canta y alaba bonito al Señor. Es gente de autoridad, que tiene autoridad. Quiero que todos me entiendan, y en especial los jóvenes. No es guardarse, taparse los ojos y estar así, y que el mundo no me toque, y que el mundo no me llegue. Uy, los pensamientos, cuidado. No, usted tiene autoridad sobre las cosas de alrededor. Usted tiene autoridad, esas cosas no lo pueden dominar, porque usted conoce algo mayor, algo que le llena más, algo que llena toda su vida. Aquel que todo lo llena en todo, reina en usted y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, Él está aquí, gloria al Señor. Santo es el Señor. Entonces aquí dice la palabra del Señor en Colosenses, dice, fortalecidos con todo poder. Por favor, fíjese en el contexto del versículo 11, capítulo 1. Fortalecidos con todo poder. Dice fortalecidos, fuerza, con todo poder. Amén. Conforme a la potencia de su gloria. Por favor, fíjese los conceptos. Fortalecidos con todo poder. No dice con un poco de poder ni con algún poder. No dice con una brisa del Espíritu Santo. Dice con todo poder. ¿Y qué más dice? Fortalecidos con todo poder. Conforme a una pizca de su gloria. Conforme a un poquito de su gloria. Conforme a una chispa de su gloria. ¿Qué dice? Ayúdeme. Conforme a la potencia. ¿Qué es potencia? Potencia. Estos parlantes nosotros aquí sabemos del sonido, le damos un poquito de volumen. Porque si le diéramos todo el volumen, ¿cuántos watts tienen estos, hermano Francisco? Y todos estos que están aquí, sume los watts. 1600 watts RMS de potencia. Si nosotros le diéramos todo el wattaje, se nos revientan los oídos a nosotros. Llegan los carabineros a apagarnos todo el cuento aquí, todo el... Porque lo que dan los parlantes y lo que da la mesa, los que entienden de sonido lo saben, es mucho más de lo que nosotros podemos, ¿cierto?, darle aquí. Ni siquiera en las campañas, cuando salimos con nuestro equipo, le damos todo. Porque es una potencia mucho mayor. Entonces muchos de nosotros vivimos y creemos vivir o experimentar la gloria del Señor. Pero aquí fíjese que la palabra dice con la potencia de su gloria. O sea, con todos los watts, con todo el poder, con toda la gloria de Dios. Que está presente, que está vigente. Que no es algo que solamente a alguien lo puede alcanzar, está disponible. Entonces dice la palabra del Señor, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para saltar
Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Dice, para saltar de júbilo. Dice, para chivatear de alegría. Dice, para remolinear o para danzar. ¿Para qué dice? A veces pensamos que la gloria del Señor solamente viene para que todos dancemos. ¿Ah? O a veces pensamos que la gloria del Señor tiene que bajar, tiene que descender para que todos hablemos en lengua. Y si Dios lo hace, gloria a Dios. O a veces pensamos que la gloria del Señor desciende para estar 5 horas, 7 horas cantando. ¡Wow! Pero ¿qué dice aquí? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. De eso queremos hablar en esta tarde. Ponga atención, abra su corazón, por favor. Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A veces pensamos que este tema de la paciencia es algo aburrido porque significa esperar. Porque significa esperar procesos. Porque significa esperar respuestas de Dios. Y en esta generación donde todo es automático, donde todo es touch, donde todo es instantáneo, donde todo es fácil, a lo cual podemos acceder, donde ya nosotros ni siquiera ahora tenemos que hacer tanta fila en algunas cosas porque podemos hacerlo por internet, podemos hacerlo online, donde tenemos una comunicación mucho más fluida de lo que era hace una década, 2 décadas atrás, donde todos los artefactos, los elementos son de uso fácil, instantáneo. Todo es así, todo es fácil, todo está disponible. Y nosotros, esta generación de cristianos, hemos creído que las cosas del Señor, atención, que las cosas espirituales tienen que ser así, de un momento a otro, en un instante. Le pedimos bendición al Señor, le reclamamos promesas al Señor y creemos que Dios nos tiene que responder en un instante. Y por eso ciertos evangelistas, ciertos tipos famosos, ciertos predican a un Dios que responde al instante. Hoy día hay predicadores que mandan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo acá, Espíritu Santo. Ellos mandan al Espíritu Santo. Y le enseñan a la gente que eso es lo que tiene que haber sobre su vida. Y más encima le piden plata a la gente para que crea eso. Pero Dios es un Dios, hermano, grábese esto. Si alguien lo puede anotar o mientras tanto pone atención, grábelo aquí en el disco duro, en su corazón. Dios no es un Dios de sucesos, es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. Amén. Nosotros todos nos gozamos en Éxodo 3 cuando y cantamos esa zarza que en el monte no cesaba de arder. Esa zarza era la gloria. Ven, ven, envuélveme la zarza y santo es su nombre. Pero pasaron 40 años en Egipto. Amén. Moisés fue sacado de Egipto, salió de Egipto, huyó de Egipto. Y pasaron 40 años más. Yo no estoy diciendo que tienen que pasar 40 años más para que Dios toque nuestra vida, no. Pero procesos de Dios. Y pasaron 40 años Moisés haciendo ¿qué cosa? Cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. No pasaron 3 años, ni 3 meses, ni 9 meses, ni 18 meses, ni 15. ¿A cuánto pasaron? 40 años. En total, 80 años. Y Moisés vio una manifestación gloriosa que le atrajo hacia la presencia del Señor y descubrió, o sea, vio, experimentó la santidad y la gloria del Señor. Tuvo un encuentro cara a cara con el gran yo soy, con el Dios de Israel, que lo llama a ser un líder, un profeta. Pero después de salir de Egipto, 40 años, vivir en Egipto, 40 años más, cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Y después él ve la zarza, esa zarza de la cual nosotros cantamos. Moisés la vio a los 80 años. Y después 40 años más, él ya siendo un líder, tratado por el Señor, llamado por Dios, es tremendamente utilizado. Y tenemos al mayor profeta del Antiguo Testamento, que es Moisés, en la palabra del Señor. Amén. Pero él vio esa zarza y fue un proceso. Hoy día nosotros queremos el fuego, queremos la gloria, queremos la iglesia llena de un momento para otro, en un santiamén. Pensamos que Dios tiene que acelerarse por nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer, perseverar y tener paciencia y longanimidad.
Otros pasajes que hablan de esto, hermano, 2 Corintios 6, versículo 6 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En 2 Timoteo 3, versículo 10, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, amén, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor y paciencia. Y ahora vamos a ir abriendo el concepto. ¿Qué significa longanimidad? Una de las primeras definiciones que yo tengo es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Dios bendiga a esos dos hermanos que tienen longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Se oye bonito, pero no es fácil tener grandeza y fortaleza, constancia de ánimo en las adversidades. Porque en las adversidades, cierto, tendemos a irnos para abajo. Cuando hay presiones económicas en el hogar, cuando hay conflictos en el seno del hogar, cuando hay situaciones complicadas, es difícil estar con una sonrisa, no. Nos vamos para abajo, pero la persona que tiene longanimidad y paciencia en el tiempo de tanto tener comunión con el Señor, de tanto haber perseverado, ya enfrenta las pruebas con otra perspectiva, tiene una grandeza y se prepara, se predispone, entendiendo que la prueba va a hacer de él un mejor cristiano. Entonces, longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Otro concepto: benignidad, clemencia, generosidad. Uno lee el fruto del Espíritu en Gálatas 5 y está el vocablo paciencia, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia también es traducido como longanimidad. En algunas traducciones bíblicas ni siquiera se usa longanimidad, se usa paciencia, porque es casi la misma palabra. Son dos palabras que van de la mano, paciencia y longanimidad. Y en términos bíblicos, hermano, longanimidad, yo no sé si usted ha escuchado algún mensaje alguna vez de la longanimidad. No lo sé. Pero yo en más de 10 años, 12 años podría decirle, no he escuchado nunca un mensaje de la longanimidad. Nunca. Nunca. A lo mejor usted sí, pero en mi caso yo nunca he escuchado a alguien que diga: hermano, la longanimidad aquí. Yo le estoy hablando en esta hora para que usted pueda aprenderlo, qué es la longanimidad y cuál es el cristiano que sale adelante cuando tiene longanimidad en su vida. Amén. Y en términos bíblicos significa constancia, y el término significa literalmente ánimo largo. Repita conmigo, por favor: ánimo largo. No, pero no así, ánimo largo. ¡Ánimo largo! Eso es. Gloria al Señor. Ánimo extendido en el tiempo. Amén. Longanimidad, ese prefijo viene de longitud, de algo largo, y animidad es de ánimo. Longanimidad es un ánimo extendido o alargado en el tiempo. Y esto no es algo mental. Eso no es mentalidad positiva, ni buenas vibras, ni el nirvana, ni el karma, ni el reiki, ni ninguna de esas cuestiones. Ni de los chakras alineados, ni ninguna de esas cuestiones. Esto viene del Espíritu Santo de Dios. Esto lo produce el poder del Espíritu Santo, y como leíamos en Colosenses 1:11, la potencia de su gloria. Nada más puede producir en un cristiano maduro paciencia y longanimidad. Estamos acostumbrados a escuchar del fuego, de la gloria de Dios, de los dones. Nos gusta eso, vibramos con eso. Pero pocos hablan de la paciencia y longanimidad que vienen detrás. Porque usted puede hablar en lengua, amén, no se sienta mal. Usted puede fluir en oración, 3-5 horas de oración. Pero a veces, si usted no tiene paciencia y longanimidad, usted va a ser superado en muchas pruebas. Usted va a ser doblegado en muchas pruebas. Usted va a renegar del Señor en algún momento. Usted se va a cansar en su fuerza en algún momento. Usted tendrá tanta aflicción que no podrá seguir perseverando si usted no tiene paciencia y longanimidad en su vida. Amén. Entonces quiero insistir en esto. El término significa literalmente ánimo largo o ánimo extendido en el tiempo. La palabra longanimidad no es de uso común en nuestros días, ¿cierto? Amén. Porque usted no escucha al hermano o al coordinador o en un evento: Dios bendiga a todos los hermanos y nos dé longanimidad. En las oraciones, ¿cierto? Cuando terminamos: bendice a tu pueblo con longanimidad. Yo nunca lo he escuchado. Usted lo escucha, yo no sé. Pero hablamos siempre de la gloria del Señor, que quiero andar en tu voluntad, Señor, o nuestras típicas oraciones: perdóname, Señor, aquí y allá.
Pero nunca le pedimos al Señor paciencia y longanimidad. Como el hermano que le pedía al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y se contradecía solo el hermano. Quiero paciencia, pero la quiero ahora. Y alguna vez a mí me dieron un consejo cuando yo era nuevito en el Señor: nunca pidas paciencia, porque el Señor te va a hacer pasar por una prueba. Así que aprende solo en el camino del Señor y no le diga al Señor: dame paciencia, porque el Señor te va a colocar en algún camino, en alguna encrucijada que te va a hacer probar la paciencia de verdad. Y a veces el Señor lo hace, ¿cierto? Porque hay cosas que nos agotan la paciencia. Iba a decir hermano, pero no lo dije. Hay personas, ¿cierto? Hay colegas de trabajo, qué sé yo, o jefes, jefaturas en nuestra vida que nos agotan la paciencia, ¿cierto? Y es verdad, hay hermanos que nos agotan la paciencia. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, pues sus hermanos no están aquí. Bendito sea Dios. ¿Cuántos se están gozando? Entonces esa palabra no es de uso común en nuestros días, pero el Espíritu de Dios nos capacita para desarrollarla. Entre el fruto del Espíritu, cierto, hay una hermosa cualidad que en algunas Biblias es traducida como longanimidad y en otras como paciencia. Estas dos palabras en español están estrechamente relacionadas y ambas se asocian con la resistencia. Vamos profundizando, amén, en esto. Ambas palabras, paciencia y longanimidad, se asocian con la resistencia. El cristiano que resiste la prueba. El cristiano que resiste el vendaval. El cristiano que pasa el valle de la sombra de la muerte y termina el valle y ve la mesa alargada, ¿cierto? Con aderezas, con dulces, con manjares puestas delante de sus enemigos. Pero hay que pasar el valle de la sombra de muerte para eso. Amén. Y después viene la copa que rebosa, la unción, el poder, la gloria del Señor. Viene después de atravesar el valle oscuro. Viene después de la penuria, viene después del dolor, viene después del sufrimiento, de la tribulación. Este mensaje no es tan común. Porque muchos, cierto, regalan la bendición barata y Dios te quiere bendecir, y Dios te quiere prosperar, y Dios te quiere levantar, y Dios te quiere restaurar. Pero nadie es procesado por Dios. Y quiero decirle directamente, hay poca gente en el cuerpo de Cristo procesada por Dios, fraguada en el fuego del Señor. Gente que tiene desierto, gente, hombres, varones, mujeres de Dios que tienen su piel curtida de haber estado tanto en el desierto. Y el desierto sirve, hermano amado. La prueba sirve, hermano amado. Si Jesús vivió su desierto, algunos dicen: no, Jesús vivió el desierto para que yo no lo viviera. Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico y tuviera plata. No es así. Jesús vivió su desierto. Hoy día yo también tengo que vivir mi desierto. En el desierto es clave para entender, para poder oír cuál es la voz de Dios, cuál es la voz mía y cuál es la voz de Satanás. Solo en el desierto usted puede aprender eso. No lo aprende solo con teología o con doctrina. Usted lo vive en su vivencia personal. En algo que es vivencial, usted no lo podrá. Esas cosas se enseña aquí la palabra del Señor, amén. Se enseña en la doctrina, se enseña todas las enseñanzas, pero oír la voz del Señor es algo que tiene que desarrollar usted. Saber cuál es la voz mía, cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Y algunos toman la voz del diablo por la voz de Dios. Y algunos, que eso está lleno, toman la voz propia como la voz divina. Y andan disparados por cualquier lado diciendo: Dios me habló, y Dios nunca le ha hablado, en la voz de su propio corazón. ¿Cuántos se están gozando con la palabra? Más importante y fascinante es aún aprender el significado de las dos palabras griegas correspondientes que aparecen en el Nuevo Testamento. Una de estas palabras es upomone, es traducida como paciencia en casi todas las versiones bíblicas y significa resistencia paciente. Porque aquí no se trata de ese cristiano, solamente ese cristiano aguerrido, efusivo, sino que muchas veces es ese cristiano paciente, que calla en la prueba. Ese cristiano que está ahí. Muchas veces no es el cristiano que nosotros creemos que es el cristiano que reprende las potestades y acalla la sola. No, ese cristiano que permanece callado en el tiempo, que está viviendo una prueba y está callado, que está en el silencio de Dios, que Dios no le responde pero permanece ahí, y tiene una resistencia paciente. Esa es la verdadera resistencia que proviene de la verdadera paciencia en el Señor. Amén. La otra palabra griega es aún más interesante, es macrotumía, traducida como paciencia en algunas versiones bíblicas, pero más acertadamente es traducida como longanimidad. La palabra griega macro, que da origen al prefijo castellano macro, significa grande o largo. La raíz de la palabra tumos en griego significa temperamento. Por lo tanto, macrotumía literalmente significa una persona de temperamento largo. ¿Cuánto alaban a Dios?
¿Cuántos tienen el temperamento largo? ¿Ah? Vamos a ir escarbando un poquito más en esto. Lo opuesto de temperamento corto, o como se dice vulgarmente, el hermano tiene la mecha corta. El hermano o la hermana tiene el genio corto. Y hay hermanos que se glorían en esto, que yo soy así. Yo tengo el genio corto. Así que hermano, no se meta conmigo. Así que hermano, cuidado. Porque yo y gente que no ha renunciado a estas cosas, que no ha escuchado el consejo claro del Señor Jesucristo que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Él es nuestro ejemplo, pero hay gente que tiene esta mentalidad de que el que nace chicharra muere cantando, y el cristiano se para ahí y el hermano, por miles de mensajes que escucha, no le entra. No le entra. Y dice que tiene el genio corto y nunca cambia, porque cree que es así. Son esos cristianos amargados que nunca perdonan a alguien, y el Señor les habla 15,000 mensajes: perdona a tu hermano, y ellos están ahí. No. Él me tiene que pedir perdón a mí. Yo no le tengo que pedir perdón. Pero yo no he hecho nada. Pero y son cristianos que se justifican, que no reconocen sus errores, que no reconocen sus faltas, que nadie les puede aconsejar. Esos son hermanos que, aunque manifiesten dones, aunque oren lindo, aunque canten lindo, no tienen paciencia, no tienen desarrollada la paciencia y la longanimidad. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Entonces esa palabra macrotumía significa grande o largo, ¿cierto? Tumos, que es la mitad de la palabra, significa temperamento. Por tanto, esto significa de temperamento largo, lo opuesto de temperamento corto, o tener la mecha muy corta, como decíamos. Sin macrotumía, sin longanimidad, los seres humanos tendemos a ser temperamentales. Amén. Es decir, tenemos un comportamiento irritable y de mal genio. Somos propensos a ser impacientes y perder los estribos y hasta reventar. ¿Conocen a esos hermanos? Algunas esposas le dicen: te está hablando el Señor, le dicen al marido. O viceversa, te está hablando el Señor. Porque aquí todos nosotros nos vemos lindos alabando al Señor, pero el Señor conoce nuestras vidas. Conoce cuando andamos mal genio y conoce cuando andamos cruzados. Y como una hermana sabia le decía a su esposo: ándate a orar mejor, te falta oración. Y es una verdad. Te falta oración, varón, te falta oración. No, que yo aquí hay gente, cierto, que vive así amargada, en un nudo y raíces de amargura. Y son gente que no ora, que no busca al Señor y no desarrolla la paciencia y la longanimidad, porque tienen una mentalidad tan cerrada, el enemigo los tiene tan cegados. Y la palabra lo dice en Juan, primera de Juan, que el que no perdona a su hermano está en tinieblas, dice. O sea, la persona que tiene una traba, que tiene una tranca, está en tinieblas. El que no ama a su hermano está en tinieblas y no ve, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La Biblia lo dice claramente en cuanto a las relaciones interpersonales de los hermanos, porque somos un cuerpo. Y cuando hablamos de la paciencia, hermano amado, hablamos de una característica, de una de las características impresionantes y maravillosas de Dios, porque el más paciente por sobre todos es Dios, que tiene una paciencia con el hombre y tiene una paciencia con nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted? Yo a veces en oración pienso: Señor, cuánta paciencia, Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque cuánta paciencia has tenido con el hermano. No con el hermano, conmigo. Cuánta paciencia has tenido conmigo, Señor. Señor, me he equivocado. Señor, te he fallado. Señor, cometí un error, pero tú me perdonaste, tú me levantaste, tú me ayudaste, tú me hablaste, tú me reprendiste, me consolaste. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Y también, en otro aspecto, dice la Biblia que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vemos un mundo atestado de maldad y de pecado. De pecados, hermanos, que son gravosos, de pecados aberrantes. Y vemos a un Dios paciente y misericordioso y clemente. Que eso es lo que tenemos, cierto, que proclamar, porque muchos hablan solamente del Dios que condena, pero tenemos que hablar de este evangelio, de la gracia del Dios que llama, de que la respuesta ya está dada en el Señor Jesucristo, de que Dios no los quiere condenar, de que Dios quiere que el impío se vuelva de su mal camino y que el hombre inicuo deje esos pensamientos de iniquidad y vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Alabado sea el Señor. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar, no solamente hablando, sino viviéndolo. Pero el hermano de genio corto, que no tiene paciencia, que siempre revienta, que le pisan un callo y salta, ¿cómo va a representar y manifestar a un Dios que es paciente y clemente?
Alábele si puede. Entonces, macrotumía o timía significa longanimidad, apacibilidad. No hay un espíritu de rencor en él, es un equilibrio en todos los temperamentos y pasiones. Amén. Completamente opuesto al enojo, porque nosotros nos podemos enojar. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero dice airaos, porque hay cosas que producen enojo. Porque si un hijo se porta mal, uno no se va a alegrar y no lo va a felicitar, pues. Para los jóvenes eso. Dicen, no, que mi papá se enoja, que no te va a felicitar, o quieres que te aplauda por lo que hiciste. No, el enojo, pero el enojo tiene que ser bien enfocado. Jesús también se airó y volcó la mesa y se hizo un látigo y guasqueó a los que estaban vendiendo ahí y convirtieron la casa de oración, el templo del Señor, en una cueva de ladrones. Estaban haciendo mercado en la casa del Señor y se enojó el Señor y hizo un látigo. Oiga, qué duro el hermano. Pero el Señor hizo eso. Entonces es opuesto al enojo, amén. Pero bueno, nos podemos enojar, pero eso tiene que ser dominado. No podemos decir, no, es que yo me enojé y me agarró algo y me agarró un demonio. Yo he escuchado hermanos que me agarró algo y yo me enojé y le pegué al hermano. No, no puede ser. No puede ser. Nos podemos enojar, pero eso tenemos que arreglarlo. Y el pasaje que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa? Es literalmente, no dejes que se ponga el sol, no dejes que caiga la noche y tú quedes enojado. No te acuestes enojado. Y uno a veces se acuesta enojado con el hermano. Hay gente que se enoja y se acuestan enojados y viven enojados. Y dicen, no se ponga el sol. ¿Qué significa? Que siempre nosotros nos podemos enojar, pero hay que arreglar la situación en el Señor. Si hay un enojo con un hermano, yo tengo que procurar arreglar la situación con el hermano en el Señor, en el amor del Señor. Y no en esta parada de decir, no, ahora va a ver el hermano, ahora sí, va a cobrar este. No, no. No, esos son conceptos que teníamos en el mundo. Tiene que ser en el amor del Señor. Vaya para un paréntesis eso. Estamos en longanimidad. Entonces, es un equilibrio en todos los temperamentos y pasiones completamente opuesto al enojo. Cuando hay paciencia, hay constancia y hay firmeza y perseverancia. El que es paciente, es tolerante, es clemente, significa también resistir con paciencia. En el Antiguo Testamento bíblicamente es una sujeción ejercida por Dios que se origina en el amor del Señor. Se dice que Dios es lento para irarse, amén. Esta idea se expresa exactamente en longanimidad, definida como por un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. Y yo admiro a la gente que lleva tiempo en el Evangelio, sobre todo a los ancianos que llevan tiempo en el Evangelio, que desarrollan la longanimidad. Que puede llegar alguien que les hable fuerte, ¿ah? Y ellos se mantienen totalmente quietos, totalmente calmos. Son aguas aquietadas, tienen la paz del Señor. Siempre yo cuando empecé en el Evangelio siempre tenía ese concepto, me rodeé de hermanos, ¿cierto? Hay mucha jerga de iglesia donde se dice, este hermano tiene la paz del Señor. O cuando llegamos a visitar a un hermano, se siente la paz del Señor en su casa. Este hermano, uno habla con él y tiene la paz del Señor. ¿Ah? No porque habló en lengua o caminó por las paredes y el Señor se manifiesta. No, no, no. No, no, no. Este hermano tiene paz. Yo hablo con ese hermano, con esa hermana y tiene la paz del Señor. Eso se nota, eso se manifiesta, eso se expresa. ¿Tiene usted la paz del Señor? Amén. ¿Usted tiene esa paz? ¿Usted tiene esa paz del Señor en su vida, en su corazón? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay gente que tiene esa longanimidad, que tiene esa paciencia. Que alguien puede hablarle fuerte y se va a quedar quieto, se va a quedar callado. Pero a veces yo me pregunto, si alguien viene a hablarme fuerte a mí, ¿qué le digo yo? Bájame el tonito, pues. Bájame el tonito, hermano. A ver. No, 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 cuidado, cuidado. Y no hay paciencia, no hay longanimidad. Yo sé que muchos se están imaginando cosas o están pensando en personas, pero aplíquelo a usted, amén. Aplíquelo a su corazón. No mire al de al lado. No mire al esposo, no mire al esposo. Aleluya, esto tómelo para usted, para su vida. Porque Dios le está hablando a usted, no al de al lado. Entonces, longanimidad puede ser definido también como un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. La paciencia significa
Hermano amado, saber sufrir para el cristiano es saber resistir a la prueba. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que lo demostró. Y dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? La resurrección al tercer día, por la obediencia. Pero el mayor gozo, donde la Biblia, la palabra del Señor dice que Jesús vio el fruto de su aflicción. O sea que mientras el Señor en el Vía Cruz y mientras el Señor en el camino al monte de la calavera, al monte Gólgota, él estaba viendo el fruto ya de lo que iba a pasar después. En Getsemaní él vivió la prueba y él le pidió al Señor, si fuere tu voluntad, que pase de mí este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Y luego fue fortalecido por un ángel para soportar la prueba. Cuando se levanta el Señor Jesucristo de Getsemaní, que significa prensa de oliva, donde él sudó gotas de sangre de tal presión que sufrió, él vio en ese momento el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción, lo que dice Hebreos, el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese gozo somos usted y yo. No, yo le hubiera dado un aplauso al Señor por eso, porque el Señor me salvó, porque yo fui el fruto de su aflicción, porque Él me vio a mí y le vio a usted antes de ir a la cruz, y le vio a usted salvo, y Él vio y Él decía, pensaba, me imagino yo, mi sangre es la única que puede redimir al mundo. Yo estoy aquí, vine como el Cordero de Dios. Mi Padre me mandó a esta misión. Tengo que morir, tengo que dar mi sangre. Yo voy a morir. Se lo había dicho a sus discípulos, no lo entendieron. Pero él dijo, tengo que morir y lo voy a lograr. Porque mi sangre podrá libertar a la humanidad de las cadenas del pecado. Porque no hay otra sangre, alabado sea Dios. Yo soy el Hijo del Hombre y soy el Hijo de Dios. No había otra sangre igual a la de él. Y él la iba a derramar toda. Era un trago amargo, era una dura prueba. Las tinieblas lo avergonzaron, pero él venció la cruz, abrazó la muerte y resucitó al tercer día en victoria, en poder, en gloria, para darnos a nosotros poder, gloria, autoridad, dones espirituales a los hombres. Pero delante de él vio ese gozo, pero mientras tanto sufrió la cruz, sufrió los golpes. Y dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Cuando uno piensa en esto, ve el mayor ejemplo y uno se da cuenta de lo corto de genio que es, de lo falto que somos delante del Señor, que me enojo y protesto y replico por cualquier cosa, Señor. ¿Cuánto me falta, Señor, longanimidad y paciencia? ¿Cuánto me falta morir a mi yo? ¿Cuán egoísta soy? ¿Cuánto ego tengo? ¿Cuánto me adoro a mí mismo, Señor? No basta, tengo que humillarme, tengo que quebrantarme, tengo que doblegarme ante ti, Señor. Y eso produce, solamente eso, produce paciencia y longanimidad. La paciencia es lo opuesto a la impaciencia humana. Ha de ser contemplado más bien como la paciencia de Dios que ha operado internamente en nosotros. La paciencia infinita de Dios no tiene límites. La paciencia ha de ser comunicada directamente al creyente a través de la manifestación y presencia de Dios en su vida. No solo se dice que es un atributo de Dios, sino que Él es Señor de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Como decía yo, Pablo le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor, paciencia y longanimidad. Terminando ya, hermano amado, yo le hablo de esto porque es una palabra que se escucha poco, pero el Señor me ha llevado por esta palabra, por todo este concepto, como si fuese una dimensión, como si fuese algo maravilloso. Si tú tienes longanimidad, tendrás ánimo extendido. Y he vivido pruebas, y he pasado por situaciones difíciles, y he sacado ánimo de donde no hay. El que tiene longanimidad saca ánimo de donde no hay. Nosotros siempre nos gozamos por las bendiciones que Dios nos da y agradecemos al Señor. A veces tomamos lugar acá o en alguna reunión, ¿cierto? En algún lugar y le decimos, doy gracias al Señor porque tengo un nuevo trabajo, doy gracias al Señor, se me abrió una puerta para estudiar, doy gracias al Señor porque el Señor me bendijo con esto, doy gracias al Señor, estaba orando por esto, y creemos que solamente la manifestación de la bendición material es el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando usted está en la prueba, hermano amado, escúcheme bien, a veces no hay razones para dar gracia, a veces
veces todo sale mal, pero yo quiero decirle, en medio de esa soledad, en medio de esa tribulación hay un ánimo. Hay un ánimo que está en nuestro espíritu, y es cuando Dios pone esa longanimidad. Y no hay razones para alabar al Señor. No hay dinero, estamos cortos quizá, pero hay algo en nuestro corazón que se mueve, y eso se llama longanimidad. Y el cristiano de poder, el cristiano de autoridad, es el cristiano que tiene y desarrolla en su vida longanimidad. Alabado sea el nombre del Señor. He conocido hermanos que han pasado por pruebas, que han estado meses sin trabajo, que han estado meses en el dolor, hermanos y hermanas que han estado meses y años en enfermedades, pero han seguido perseverando, han seguido marchando hacia adelante y han estado casi en la última, pero el Señor les ha dado paciencia y longanimidad. Es un ánimo extendido en el tiempo. No necesita bendiciones materiales, ni siquiera necesita el toque del Espíritu Santo en un culto especial. No, son gente que está mentalizada de tanta comunión que tienen, están acostumbrados, y cuando están en la prueba ellos tienen ánimo, sacan ánimo de donde no hay. Y yo le digo con mucha humildad, he sacado ánimo de donde no hay. Y yo digo, Señor, ¿de dónde saco este ánimo? ¿De dónde saco esta fuerza? ¿De dónde saco esto, Señor? Si yo debería desmoronarme, yo debería desmotivarme, pero hay algo que es superior a mí, y el Señor me ha hecho entender. Eso se llama ánimo extendido en el tiempo, y está en ti. Eso lo vivió Pablo, náufrago 3 días en alta mar, envuelto quizá por los tiburones, en alta mar, náufrago, pero él tenía longanimidad. Eso lo vivió Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, sufriendo, siendo perseguido por los fariseos que querían tomar su cuerpo, apresarlo, hasta que él lo vive en carne propia. Pero él vio algo más allá. Ni siquiera la bendición, porque muchos de ustedes están esperando una bendición y ustedes piensan que cuando llegue esa bendición van a estar bien en el Señor. No, 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 no. Y el joven piensa que cuando le llegue la hermana que va a ser su esposa le va a llegar la bendición y ahí va a estar pleno en el Señor. No. Porque después viene el matrimonio, y después del matrimonio vienen muchas pruebas más. Alábalo. Santo es el Señor. Y en el noviazgo también hay pruebas. Y también hay luchas. Y soltero también. Entonces muchos piensan, no, que cuando llegue él, ay, todo se va a solucionar. Porque el Señor me va a dar a mi amado. El Señor me va a dar a mi amada. Y viven en Hollywood. Viven en las películas. Viven en Jingo. Viven en la televisión, en la revista y en internet y en Facebook. Viven en esa cuestión. Y piensan que todo es así y que la respuesta del Señor va solamente a involucrar sus sentimientos y emociones. No, esto es mucho más profundo. Cuando Dios trata a las personas, esto es algo extendido en el tiempo. Y usted a lo mejor está esperando, decía nuestro hermano, una casa nueva, gloria al Señor, un auto nuevo, una bendición. Son bendiciones del Señor. Son bendiciones del Señor. Pero aún así, gente que no tiene a Dios tiene estas bendiciones y tienen a destajo cosas materiales. ¿Qué es lo que realmente marca el respaldo de Dios sobre nuestra vida? Somos gente diferente, no solamente porque cantamos y venimos a la iglesia. Somos gente diferente porque cuando vivimos pruebas y tragedias tenemos una fuerza que el mundo no tiene. Cuando pasamos por cosas duras, tenemos algo. La gente se suicida, la gente recurre a pastillas, va a los parapsicólogos, va, ¿cierto?, a estos psiquiatras que le dan pastillas y que las hacen adictas a las personas a las pastillas para que sigan en un tratamiento que no tiene fin, en un ciclo del demonio. Gente que va a la machi, que va a la meica, que va a la machi, que va a la meica y después va cobrando el favor, ¿cierto? Y son intercambios de demonios y la gente sufriendo y sigue en su necesidad. La gente corre a la secta y la gente no tiene respuesta. Pero la diferencia del pueblo del Señor es que ante todas estas cosas, lo dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, Dios quiere de usted paciencia y longanimidad. Sí, Dios quiere también danza, Dios quiere también lengua, Dios quiere poder, Dios quiere fuego, Dios quiere vibrar, Dios quiere que las aguas se agiten. ¡Gloria a Dios! Dios quiere profecía, Dios quiere alabanza, pero Dios quiere paciencia en usted y quiere longanimidad. Porque vamos a enfrentar grandes desafíos este año. No, usted no me está escuchando. Vamos a enfrentar grandes desafíos en este año, en esta temporada. Vienen grandes desafíos, pero tenemos que estar entrenados en paciencia y en longanimidad. Ánimo extendido en el tiempo. ¿Cuántos entienden la palabra del Señor? Póngase de pie en el nombre del Señor. ¿Puede darle un aplauso al Señor de alabanza? Él está aquí. No, pero que le sangren las manos. Aleluya.
Cristo vive. Yo recibo paciencia y longanimidad. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Dios le ha hablado en un área de su vida, me imagino. Y lo creo con todo mi corazón que Dios le habló a usted. Amén. Si alguien dice, no, Dios no me habló, que Dios le bendiga. Pero yo sé que Dios le habló a varios. Necesito paciencia. Que más que esperar, es ánimo extendido en el tiempo. Es cuando usted está en la prueba de la enfermedad, hermano, viene algo superior a usted. Es lo que dice Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todos vuestros pensamientos. La paz del Señor que sobrepasa todos nuestros pensamientos reinará en nosotros, gobernará nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor. Mi alma te alaba en esta hora, Señor. Porque he sentido, Señor, tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Como tú, Señor, hablas a lo más profundo de nuestra mente, nuestra conciencia, que nos alcanza, Señor, hasta lo más profundo, Dios. Tú conoces nuestras limitaciones, nuestros yerros. Conoces, Señor, nuestras malas reacciones, nuestras malas actitudes. Conoces, Señor, cuando hemos fallado, Señor. Conoces, Señor, hasta dónde llega nuestra fe, Padre. Señor, aquí aparentamos, Señor, ser cristianos llenos del poder y del fuego, pero solo tú nos conoces. Y tú nos conoces en nuestro andar. Y conoces cuando hemos llorado, cuando hemos sufrido. Pero tú hablas a nuestra vida, Señor. Y nos desafías y nos llamas, Señor, a perseverar, a tener esta resistencia, Señor, a seguir adelante pese a las circunstancias adversas y difíciles. Yo te pido que fortalezcas a cada hermano. Bendigo, Señor, a los matrimonios. Bendigo, Señor, especialmente a los jóvenes. Bendigo, Señor, las vidas. Bendigo a los adolescentes. Bendigo, Señor, a los niños. Bendigo, Señor, los núcleos familiares, Padre amado, para que tú obres, Señor. Bendigo a los varones, Señor, jefes de familias y cabeza de hogares, sacerdotes del hogar. Bendigo, Señor, a mis hermanas, Padre amado, que son dueñas de casa, Señor, que son mujeres de esfuerzo y mujeres trabajadoras también, Señor. Fortalécelas, Padre amado. Bendice, Señor, esta iglesia, este local, esta congregación y a cada familia representada en esta tarde, Señor. Padre amado, para que seamos fortalecidos, Señor, con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad, Señor. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.